Bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta clase teórica de Introducción a la Investigación Psicológica. En esta clase vamos a ver la primer parte de la unidad 4, los alcances y objetivos de las investigaciones psicológicas, específicamente de las investigaciones exploratorias y descriptivas. Antes que nada me voy a presentar. Mi nombre es Mariana Cremonte, soy la profesora titular de Introducción a la Investigación Psicológica. Me recibí de licenciada en Psicología de esta facultad de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hice luego un certificado de estudios avanzados en una universidad española, que es un título intermedio antes que un doctorado, y luego completé el doctorado en Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, porque en ese momento nuestra unidad académica, es decir, la Facultad de Psicología, no contaba con un doctorado en Psicología. Soy investigadora de CONICET en categoría independiente. Esto quiere decir que soy investigadora de planta de CONICET y me dedico en forma casi exclusiva a la investigación. Y el casi es por las funciones docentes que ocupo en esta asignatura. Como investigadora coordino el grupo de investigación sobre sustancias psicoactivas y que está radicado en esta facultad, y como les dije soy la profesora titular de esta asignatura. Comencé siendo alumna adscripta hace casi 20 años o 20 años y ustedes sabrán que ser adscripto es la forma en la que generalmente, adscripto o adscripta, nos iniciamos en la función docente colaborando con algunas tareas de alguna cátedra. Como hemos visto en los teóricos anteriores, la investigación científica se desarrolla en una serie de pasos consecutivos y secuenciales. Esto significa que cada paso se va construyendo uno sobre el otro, de manera que cada uno comprende al anterior y se basa en él. Hemos visto también que se suele decir que el primer paso en una investigación científica es la identificación y formulación del problema científico. Sin embargo, como se explicó en teóricos anteriores, los problemas científicos no surgen en un vacío contextual. Por el contrario, dijimos que un problema científico era un bache o vacío en el conocimiento disponible, y ese conocimiento disponible en el que surge el problema y le da contexto y sentido es el marco teórico. Hemos visto también en el teórico anterior que si bien se suele identificar como un primer paso de la investigación a la formulación del problema y en segundo paso a la revisión de la literatura, debido a los motivos que mencionamos anteriormente, o sea que el problema surge y tiene sentido solo dentro de un cuerpo de conocimiento científico previo, estos dos pasos no se dan de forma aislada, sino que se retroalimentan mutuamente. Quisiera agregar también que la identificación y formulación de un problema científico son una de las tareas más difíciles que tiene un investigador. Identificar un problema científico que sea relevante teórica o socialmente requiere conocer muy bien el área específica e identificar cuáles son los aspectos de ese conocimiento que han quedado sin resolver o en los que la evidencia disponible es escasa o contradictoria. Por eso, cuando uno se inicia como una investigadora o investigador, muchas veces, por ejemplo, como adscriptos a la investigación en un grupo de investigación y luego como becarias y becarios, comenzamos trabajando en problemas de investigación que han identificado investigadores expertos o con mayor formación. Las personas que nos dedicamos a la investigación científica revisamos la literatura como una de las tareas que hacemos periódicamente, es decir, con literatura me refiero a la literatura científica, y es decir que periódicamente y de manera constante revisamos todo aquello que se publica en las revistas con referato o arbitraje, y esa es una de las partes constitutivas de nuestro trabajo. Por eso disentimos con algunos autores que plantean una
versión ingenua de la identificación del problema de la investigación y en lo que dicen que, por ejemplo, cualquier persona, aunque no sea experta en el tema, puede estar, mientras mira televisión, por ejemplo, identificar y formular un problema científico. Una vez planteado el problema y la pregunta o preguntas de investigación y formulado el marco teórico o explicitado los antecedentes de investigación, que es lo mismo, se plantean los objetivos del estudio. El planteo de los objetivos permite precisar y refinar el problema de investigación. Suele distinguirse entre objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general hace referencia a la pregunta de investigación central que se ha formulado, mientras que los objetivos específicos se relacionan con los distintos aspectos o facetas que tiene el problema. El objetivo general se alcanza cumpliendo los objetivos específicos. Los criterios con los que deben formularse los objetivos son los mismos que hemos visto y que deben emplearse cuando se formula el problema de investigación, es decir, que deben ser claros, sin ambigüedades y mensurables. Para poder determinar si se han cumplido o se han alcanzado esos objetivos, debemos poder de alguna forma medir ese logro. Y para ello se emplea para cada objetivo, tanto para el general como para los específicos, un verbo en infinitivo que indica el resultado al que se espera llegar cuando se haya alcanzado ese objetivo. Los objetivos específicos deben estar formulados de la misma manera que el objetivo general, pero además, como el mismo nombre lo indica, deben ser específicos o particulares para cada aspecto del problema, o sea que cada uno se debe referir a una dimensión o una faceta del problema u objetivo general. Y el orden en el que se plantean, objetivo específico 1, 2, 3, debe seguir la secuencia lógica en la que se descompone el problema de investigación o el objetivo general. Dijimos que los objetivos debían ser mensurables, es decir, que debemos poder establecer o medir si se han alcanzado o cumplido. Para eso, los objetivos se formulan comenzando con un verbo en infinitivo que expresa el resultado o meta que se quiere alcanzar, tanto si se trata del objetivo general como de los específicos. Por ejemplo, suelen usarse los verbos caracterizar, determinar, establecer. Y noten que aunque a veces sucede, no es conveniente usar verbos que indiquen actividades que no finalizan, que son continuas, que no son mensurables. Por ejemplo, analizar. Analizar indica una actividad más que una meta, es decir, algo. Yo analizo algo, pero no puedo no terminar nunca de analizar ese algo. Es mucho mejor decir, por ejemplo, que lo que quiero es determinar algo. Eso, determinar, es algo a lo que voy a llegar, por ejemplo, mediante el análisis. Por eso es lo que muchas veces decimos, que los objetivos no deben confundirse con las actividades. El objetivo es la meta a la que yo quiero llegar. Vamos a ver esto con un ejemplo muy simple. Supongamos que nuestro problema de investigación, y aclaro que es un problema muy simple y con nula relevancia teórica, aunque podría llegar a tener algún impacto social, es conocer la prevalencia de actos de violencia interpersonal en una población determinada. No sé, residentes, por ejemplo, de la ciudad de Mar del Plata en el año 2020 de entre 18 y 60 años. La pregunta bien puede tener el mismo contenido semántico, pero se hará en forma interrogativa. Por ejemplo, ¿cuál es la prevalencia de actos de violencia interpersonal en la población residentes de Mar del Plata de entre tal y tal edad? La pregunta, el objetivo también puede tener el mismo contenido semántico, pero en este caso comienza, como dijimos, con el verbo en infinitivo que nos indica la meta a la que queremos llegar. En este caso, determinar la prevalencia de actos de violencia interpersonal en una población determinada.
Ahora bien, podemos, como en el ejemplo anterior, querer caracterizar el nivel de violencia interpersonal en una comunidad determinada, querer caracterizar el nivel de consumo de alcohol en una comunidad determinada, o podemos querer ver si están asociadas o si hay alguna asociación entre el nivel de consumo de alcohol en esa comunidad y el nivel de violencia interpersonal. Noten que en este último caso el objetivo tiene un alcance diferente que en los otros dos primeros casos. O sea, el objetivo de caracterizar el consumo de alcohol, caracterizar la violencia interpersonal o este otro objetivo, este tercer objetivo, de determinar si existen asociaciones o si se asocia el nivel de consumo de alcohol con el nivel de violencia interpersonal. Podríamos ir incluso un paso más allá y querer conocer no solamente si existe relación entre estas dos características, el consumo de alcohol y la violencia interpersonal en esa comunidad, sino podemos querer determinar o conocer si el consumo de alcohol incide o genera cambios en la violencia interpersonal. Lo que queremos señalarles con esos ejemplos es que según el alcance que tiene cada objetivo, se pueden clasificar los estudios en 4 tipos: exploratorios, descriptivos, correlacionales o explicativos. Cada uno de estos niveles nos brinda mayor información que el nivel anterior. Por ejemplo, un estudio explicativo brinda mayor información que uno correlacional, el correlacional mayor que un descriptivo y el descriptivo mayor que el exploratorio. A medida que el alcance del objetivo es mayor también el conocimiento o la comprensión de aquello que queremos conocer o que estamos estudiando. En la clase de hoy nos vamos a enfocar en los estudios exploratorios y descriptivos y en la próxima clase en los correlacionales y explicativos. ¿En qué consisten los estudios exploratorios? El rasgo que los caracteriza es estudiar o explorar justamente un tema nuevo. Debido a que se trata de un tema nuevo que no es conocido, no se pueden definir exactamente o de manera clara y precisa cuáles son las propiedades o características de aquello que se quiere conocer, porque justamente no se han identificado todavía. Y por eso estos estudios tienen un grado de estandarización y de estructuración muy bajo. Ningún estudio exploratorio constituye un fin en sí mismo, porque el conocimiento que alcanzamos con ellos es muy pobre. Estos estudios sí sirven como un primer paso para la realización de estudios de mayor alcance, como pueden ser, por ejemplo, los estudios descriptivos. Es muy importante destacar que para que un estudio sea verdaderamente exploratorio, debe tratarse de un tema no explorado antes, sobre el que no tenemos antecedentes específicos directos. Por ejemplo, cuando se empezó a difundir la posesión y el uso de las primeras computadoras de tipo hogareño y entonces se pudieron empezar a llevar a cabo estudios que fueron de tipo exploratorio para conocer hasta qué punto el comportamiento de las personas era similar en las interacciones personales cara a cara que en aquellas mediadas por computadora. Por ejemplo, ahora, con la pandemia por COVID-19 como un estresor crónico y universal y las medidas de aislamiento preventivo que están puestas, que están implementadas, si esta situación tiene algún impacto en el bienestar o en el nivel de bienestar-malestar en cada comunidad, son temas nuevos, no explorados, porque la situación que estamos viviendo es una situación nueva. Sin embargo, puede haber antecedentes no directos, no específicos, que orienten de alguna forma el estudio. En este caso, en el ejemplo que les daba recién, por ejemplo, revisando la literatura sobre otros estresores ambientales que afectaran a toda la comunidad, por ejemplo, conflictos sociales,
como puede ser crisis económicas o guerras, pero que sin embargo no nos van a poder dar información precisa, ni metodológica, ni teórica para orientar el estudio, porque son antecedentes, de nuevo, no específicos. Quiero aclarar también que si ustedes ven en algún congreso de psicología o incluso en algunas revistas, van a encontrar que hay muchos estudios que se autodenominan, incluso está en el título puesto, como que son estudios exploratorios. Lo que quiero aclarar es que para que un estudio sea exploratorio, tiene que ser un tema que no sea conocido y no un tema que está investigado de manera insuficiente por un equipo de investigación o de manera no con los recursos adecuados. A veces es frecuente, y es una muy mala práctica en investigación, llamar estudios exploratorios a aquellos estudios que, por ejemplo, no cuentan con la muestra suficiente o en los que no se pudo contrastar la hipótesis o que no se pudieron llevar a cabo con todos los recursos que sería necesario. Y entonces se le pone el título de exploratorio cuando en realidad no es un estudio exploratorio, sino que es investigación de baja calidad o de bajo nivel. Con un mayor alcance que los estudios exploratorios, tenemos a los estudios descriptivos. Estos se caracterizan por describir una o más propiedades o características de un fenómeno u objeto. Tienen un grado mayor de estructuración que los estudios exploratorios y pueden ser un fin en sí mismos, es decir, que no necesariamente se continúan con estudios de mayor alcance. Esto es, correlacionales o explicativos, que como dije, veremos en la próxima clase. Para concluir, vemos acá tres objetivos diferentes de alcance descriptivo. Noten que el primero tiene por objetivo caracterizar un proceso, la comunicación, entre individuos de dos especies diferentes, perros domésticos y humanos. El segundo, describir o caracterizar el nivel de bienestar psicológico en personas adultas de un país. Y el tercero, caracterizar una propiedad de un barrio, que es el uso que se le da a los espacios públicos o espacios verdes, lo que sería un objetivo relacionado con la psicología ambiental. A pesar de estas diferencias, es decir, que si lo que estamos caracterizando es un proceso que se da entre dos especies, el estado psíquico de una persona o el uso de recursos ambientales en una comunidad determinada, todos tienen el mismo alcance o la misma meta, que es de caracterizar, describir o medir una o más propiedades de objetos o procesos.